Eran las 11:45 de la noche y yo estaba cubierta de harina y azúcar, terminando un pedido que mi suegra decía que era demasiado complicado para salvar. Mientras vaciaba el bote de basura de la cocina, lo vi. Un papel arrugado, doblado con descuido. No era basura. Era un documento oficial, firmado, sellado y fechado hacía 3 años. Mi suegra y mi suegro habían transferido en secreto toda la panadería familiar, Dulce Raíz, a la nueva nuera, Valeria. Me quedé inmóvil. En una mano tenía 15 años de trabajo, de madrugadas, de sacrificio, y en la otra, su traición. No grité. No hice ninguna escena. Solo entendí algo que me rompió por dentro. Yo no estaba construyendo mi futuro, estaba trabajando gratis para el de alguien más. Para entender por qué no tiré todo al suelo en ese mismo momento, tienes que entender cómo funcionaba mi familia. Valeria tenía un título elegante en administración y unas manos suaves, sin una sola marca de trabajo real. Hablaba de estrategias, expansión y marketing digital, pero nunca había pasado una noche horneando ni había sentido el calor de un horno a las 5 de la mañana. Yo, en cambio, tenía las manos marcadas por quemaduras y cortes. Sabía cuando un pan estaba listo solo por el olor. Sabía arreglar cualquier receta fallida sin mirar un libro. Durante 15 años, yo fui la primera en llegar y la última en irme. Yo mantenía el negocio vivo. Mi suegro, Ernesto, era la cara de la panadería. Mi suegra, Lucía, manejaba las cuentas y las apariencias. Pero yo era quien hacía todo el trabajo real. En familias como la mía, existe algo que nadie menciona, la persona invisible. La que sostiene todo, pero nadie ve. Yo era esa persona. La base firme, constante, silenciosa. Y Valeria, ella era el adorno brillante que todos presumían. Mis suegros invertían su tiempo en consentirla, en cubrir sus errores, en financiar sus ideas fallidas, seguros de que yo siempre estaría ahí para arreglarlo todo. Nunca me vieron, porque sabían que yo nunca me iría. Pero encontrar ese documento lo cambió todo. De repente entendí que ocultarme la verdad durante 3 años no fue un descuido, fue un plan. Sabían que si yo me enteraba, me iría. Y si yo me iba, todo se derrumbaría. Así que me dejaron creer que estaba construyendo algo propio, mientras en realidad solo estaba trabajando para el futuro de su favorita. Levanté la mirada y observé la cocina en silencio. Todo lo que veía, lo había construido yo. Recordé cada vez que mi suegro decía que no había presupuesto suficiente. Vi en mi mente las recetas que yo había creado en noches sin dormir. Vi la vida que había construido sobre una mentira. Mi suegra siempre decía que una buena receta dependía del equilibrio perfecto entre presión y tiempo. Pero olvidó algo importante. Si fuerzas demasiado la mezcla en el punto equivocado, no mejora, se arruina. Y esa noche, en el silencio absoluto de la cocina, algo dentro de mí se rompió. No fui a despertar a nadie. No pedí explicaciones. Eso habría sido emocional, y yo ya no quería sentir nada. Esperé hasta las 2 de la madrugada, cuando toda la casa estaba en silencio. Entonces, empecé a actuar. No tomé nada que perteneciera a la panadería. Solo recogí lo que era mío. Guardé mis herramientas personales, mis moldes especiales, mis recetas escritas a mano durante años. Todo lo que había comprado con mi propio dinero. Luego fui a la computadora de la oficina. No borré los datos del negocio. Solo eliminé la carpeta llamada Recetas exclusivas de Marta. Ahí estaban todos mis secretos. Las fórmulas que atraían a los clientes más importantes. Los diseños personalizados. Las combinaciones únicas que habían hecho crecer el negocio. Todo eso, lo borré del sistema y de las copias de seguridad. No era propiedad de ellos. Era mío. Si Valeria era ahora la dueña, seguramente podría crear sus propias recetas. Dejé la llave de la cocina en el centro del escritorio de mi suegro. A su lado, un pequeño papel amarillo con una frase corta. Suerte sin mis manos. Salí por la puerta trasera y me fui. No miré atrás. A la mañana siguiente, el silencio se rompió. A las 7:15, mi teléfono empezó a vibrar. Primero, un mensaje de mi suegra. El cliente llegó temprano. ¿Dónde estás? Luego una llamada perdida de mi suegro. Después otra, y otra más. A las 8:30, los mensajes cambiaron. Ya no eran molestos, eran desesperados. Marta, responde. No encontramos las recetas del pedido especial. Deja de jugar. No contesté ninguno. Estaba sentada en una pequeña cafetería al borde de la ciudad,
mirando una taza de café negro. Por primera vez en 15 años. Mis manos estaban limpias. No había harina en mis uñas. No había quemaduras recientes. Pero aún así, sentía un dolor extraño en los brazos. Como si algo faltara. Era el dolor de costumbre. De un cuerpo que no sabía cómo estar en paz. Pero cuando vi otra llamada desesperada de Valeria, entendí algo importante. El dolor no era por haber dejado el trabajo. Era por haberme liberado de algo que me estaba consumiendo. Dolía. Pero ya no estaba podrida por dentro. Para entender por qué ellos pensaban que podían sobrevivir sin mí, hay que retroceder unos meses. En una cena familiar, celebraban el éxito de Valeria. Ella estaba sentada en la cabecera de la mesa, con una copa de vino, explicando cómo modernizar la panadería. Hablaba de automatización, producción masiva y reducir costos usando ingredientes más baratos. Dijo que mi trabajo era anticuado, lento, sin futuro. Mis suegros la escuchaban fascinados. La miraban con orgullo, de una forma que nunca me habían mirado a mí. Para ellos, la incompetencia de Valeria no era visible. Su seguridad sonaba como experiencia. Sus palabras elegantes parecían estrategia. Creían que porque sabía hacer presentaciones bonitas, también sabía cómo sostener un negocio real. Pensaban que el trabajo duro era lo fácil, y que dirigir era lo complicado. Estaban a punto de aprender una lección muy cara. De vuelta al presente, el tono de los mensajes en mi teléfono cambió. La desesperación desapareció, y fue reemplazada por manipulación. Mi suegra escribió un mensaje largo. Estás destruyendo a la familia. Eres egoísta. Tu suegro está muy estresado. Esto está afectando su salud. Luego llegó el mensaje de Valeria. Deja el drama. No necesitamos tus recetas. Estamos cambiando todo de todas formas. Mándame las contraseñas de los clientes o te demandaré por robo. ¿Robo? La pantalla brillaba frente a mí. Me estaba acusando de robar algo que había nacido en mi propia mente. No respondí. No me defendí. Simplemente bloqueé sus números, uno por uno. No sentí culpa. El estrés no aparece de la nada. Es el resultado de malas decisiones. Y ellos acababan de poner el negocio en manos de alguien que no sabía distinguir entre un buen pan y uno quemado. Terminé mi café, pagué y salí al aire frío de la mañana. No tenía trabajo. No tenía hogar profesional. Y estaba completamente sola. Pero no tenía miedo. Porque sabía algo que ellos no. El mercado no miente. El silencio duró exactamente 48 horas. Luego, mi teléfono sonó. No era mi familia. Era Ricardo, el arquitecto principal del proyecto más importante que tenía la panadería. Respondí en el segundo timbrazo. Marta, dijo con una voz seria. Estoy en la cocina, y tu cuñada acaba de intentar convencerme de usar ingredientes baratos en lugar de tu receta original. Dice que es más rentable. Guardé silencio por un segundo. Lo siento, ya no trabajo ahí. Eso ya lo noté, respondió. Yo no contraté un negocio, te contraté a ti. Eres la única persona que sabe hacer esto bien. Si tú no estás, el contrato se cancela. Sentí como el aire volvía a mis pulmones. No tengo un lugar donde trabajar, dije. Encuentra uno, respondió sin dudar. Te adelanto el dinero para empezar. Pero dime algo, ¿eres realmente una profesional, o solo eras una empleada? Era un desafío. Y también, una oportunidad. Conduje hasta las afueras de la ciudad. Había un viejo local abandonado que había visto cientos de veces. Estaba frío, vacío, con paredes deterioradas. Pero estaba disponible. Lo alquilé en ese mismo momento con mis últimos ahorros. Los siguientes días fueron duros. Arreglé el lugar, limpié cada rincón, instalé lo básico para poder trabajar. El frío era intenso. Mi respiración se veía en el aire mientras organizaba todo. Pero cuando hice el primer pan en ese lugar, el sonido fue diferente. No era trabajo. Era libertad. Me aseguré de que todos mis nuevos contratos fueran sólidos. Por seguridad, le pedí a una amiga del instituto, que ahora trabajaba en derecho inmobiliario, que revisara el contrato del local que había alquilado. 2 días después, me llamó. Pero no quería hablar del local. Quería hablar de la panadería. Marta, dijo en un tono bajo y serio. Encontré algo que necesitas ver. Fui a su oficina pensando que sería algún problema menor. Pero lo que puso frente a mí me dejó sin palabras. Era un aviso de embargo en proceso. Resulta que la transferencia del negocio no había sido el único secreto.
6 meses atrás, mientras yo trabajaba sin parar para mantener la panadería a flote. Valeria había convencido a mis suegros de hipotecar todo. El local, el terreno, incluso el legado familiar. Todo para pedir un préstamo enorme con intereses altísimos. El dinero fue invertido en un fondo tecnológico que reconocí de inmediato. Una empresa que había colapsado recientemente. El dinero había desaparecido, pero la deuda seguía ahí. La panadería no solo tenía una dueña incompetente. Estaba prácticamente en quiebra. Dependían completamente del trabajo que yo hacía, el mismo que ya no estaba ahí. Me quedé en el coche, mirando los documentos. Un frío recorrió mi cuerpo. Si me hubiera quedado, habría pasado años pagando una deuda que no era mía. Habría sido la que sostiene todo, mientras ellos destruían el negocio. Y por primera vez, no sentí rabia. Sentí alivio. Un alivio profundo, aterrador. No había perdido nada. Había escapado justo a tiempo. El invierno llegó con fuerza. Mi pequeño local aún no estaba bien acondicionado, así que trabajaba con un abrigo grueso, respirando vapor en el aire frío mientras preparaba los pedidos importantes. El silencio me ayudaba a concentrarme. Hasta que un día, el sonido de un coche rompió esa calma. No necesitaba mirar para saber quién era. Mi suegro, Ernesto, apareció en la puerta. Se veía diferente, más viejo, cansado. No me miró directamente. Sus ojos se fijaron en mi trabajo. Reconoció la calidad, la misma que antes sostenía su negocio. Perdimos un contrato importante, dijo con voz débil. El banco está llamando todos los días. Valeria no puede manejarlo. Seguí trabajando, sin detenerme. Lo siento, respondí con calma. Te necesitamos, dijo, dando un paso hacia adentro. Tu suegra está enferma de la preocupación. Podemos hacer un trato. Finalmente levanté la mirada. Pero ya no era la misma persona. Te damos el 10% del negocio, es una oferta generosa. Dejé de trabajar. Apoyé lentamente la herramienta sobre la mesa. Y me giré para mirarlo. ¿10%? Querían que regresara, para salvar algo que ya estaba destruido. Querían que trabajara para pagar una deuda que ellos mismos habían creado. Mientras obedecía a la misma persona que había provocado todo. Respiré profundo. Sé lo del préstamo, dije con calma. El rostro de mi suegro cambió al instante. Y sé que hipotecaron todo. Sé que el dinero se perdió. Y sé que el negocio ya no vale nada. Intentó hablar, pero no pudo. Podemos arreglarlo, dijo finalmente, con la voz quebrada. Con tu trabajo, con tu esfuerzo, podemos salir de esto. Es tu familia. Y en ese momento, sentí que algo dentro de mí se soltaba por completo. La culpa, la obligación, la necesidad de aprobación. Todo desapareció. Lo entendí con total claridad. Salvarlos significaba destruirme a mí misma. Negué suavemente con la cabeza. No soy la heredera, dije. Nunca lo fui. Y tampoco soy su salvación. Lo miré directamente a los ojos. Ahora soy su competencia. Y voy a ganar. Se quedó en silencio. Parecía un hombre vacío, atrapado en las consecuencias de sus propias decisiones. Luego se dio la vuelta. Y se fue. No lo seguí. Volví a mi trabajo. 6 semanas después, la antigua panadería fue subastada. No fui a ver cómo caían. No fui a presumir. Fui por una sola cosa. Desde el fondo del lugar, observé cómo vendían todo. Los hornos, las máquinas, los vehículos. Extraños compraban lo que antes era toda mi vida, por casi nada. Vi a mi suegra y a Valeria cerca de la salida, discutiendo en voz baja. Se veían pequeñas, derrotadas. Habían apostado todo. Y lo habían perdido. Entonces llegó el lote que estaba esperando. Una mesa de trabajo vieja, marcada por el tiempo. Para otros, no valía nada. Pero para mí, lo era todo. Era la mesa donde aprendí a crear. Donde comenzó mi historia. Levanté la mano. Y la compré. Sin mirar atrás, salí de ese lugar. No necesitaba disculpas. No necesitaba explicaciones. El cierre, ya lo había encontrado. Hoy, mi negocio es diferente. El frío ya no entra por las paredes. El lugar está lleno de vida. Tengo un pequeño equipo ahora. Personas que entienden que la calidad importa más que la rapidez. Les enseño lo que yo aprendí. Respetar el trabajo, respetar el proceso. Y en el centro de todo, está esa vieja mesa. Recordándome algo importante.
El legado no se hereda. Se construye, día a día, con esfuerzo real, con tus propias manos. Y por primera vez en mi vida, sé exactamente cuánto valgo.